nosotros nos han quitado la apatía, la somnolencia, la sordera, la ceguera espiritual y podemos adorarle con libertad. Yo no voy a hablar sobre eso, la verdad, pero tanto ahí voy a hablar de ese otro tema que el Señor me ha regalado para hoy en esta mañana y lo he titulado La vida de un discípulo. Estamos hablando este mes de discipulados, discípulos, servicio y honra, ¿cierto? Tres cosas importantes y tres cualidades que debe tener un siervo del Señor. Y lo he llamado la vida de un discípulo. Y voy a hablar de alguien que a mí siempre en su vida me ha parecido interesante. La forma que Dios hizo con él. Y anoche estuve estudiando un poco y escribiendo todo lo que quería plasmarles a ustedes esta mañana. Y quiero hablar de Enoc, un discípulo del Señor. Enoc, un hombre que caminó con Dios, no todos los días, pero sí caminó con el Señor buena parte de su vida. A veces es necesario que caminemos en rebeldía o en desobediencia para luego tener un encuentro poderoso y sobrenatural con el Espíritu Santo, con el Dios de los cielos, con la sangre de Cristo. Y me impactó la vida de este hombre porque pude encontrar varias cosas de su vida. Y es que lo estuve estudiando ya también hace unos días. Me impacta ver cómo el nombre de él tiene tanta connotación y voy a empezar por hablarles del nombre. Enoc, Enoc en el hebreo significa Shem, S-H-E-M, y la descripción de este nombre en el hebreo tiene que ver con alguien que es entrenado, que se somete a disciplina, que es dedicado, que es una persona que inicia, pero que es una persona que es consagrada y representa un discípulo. A mí eso me impactó, el saber que el nombre de Enoc tiene tantas connotaciones que nosotros a veces desconocemos, ¿cierto? Y hablamos de Enoc y decimos, wow, él caminó con Dios. Pero, ¿qué significaba ese nombre que este hombre tuvo? Y ese nombre significaba una persona que es disciplinada, que se somete a la disciplina. ¿Y cuáles son las características de un discípulo del Señor? La disciplina, el someterse a la disciplina. Un discípulo se somete a disciplina. Una persona que quiere servir tiene que ser el menor, tiene que ser el que empieza de abajo, y el que empieza de abajo se convierte en un discípulo. Porque sirve. La Biblia dice que el Señor Jesús dijo, el mayor no es el que tiene o el que puede, el mayor es el que ¿qué? El que sirve. Así de que el servicio denota en nosotros un nivel de honra. Y la honra tiene que ver con excelencia. La honra tiene que ver con respeto. Así de que él no cumplía estas cualidades y por eso lo hace un discípulo de Dios, un discípulo que caminó con Dios. Y mire, yo quiero que usted vaya a la palabra Génesis 5, habla de este hombre. Génesis 5, del verso 18 al 24, mire lo que dice la palabra. Cuando Jared tenía 172 años, fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 972 años, después murió. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo hijos e hijas. Enoc vivió 375 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Me gustó mucho esta versión porque en otras versiones dice, y Enoc caminó con Dios, pero esta dice que caminó en intimidad con Dios. Y un discípulo es íntimo. Amén.
Un discípulo es alguien íntimo, alguien a quien tú le entregas todo, le das todo, no hay reservas. ¿Por qué? Porque se convierte como en una parte más de ti, al que tú le puedes confiar, al que tú le puedes amar, al que tú puedes ver. ¿Por qué? Porque se convirtió en un discípulo. Y me gusta esa parte porque no es como que caminó con Dios y uno diría, ay, sí, van los dos ahí hablando. En íntima comunión con Dios. Y si nosotros vemos, los discípulos del Señor hubieron unos que caminaron en comunión íntima. No todos los discípulos caminaron en una comunión íntima con Dios. O Jesús, perdón, cuando Jesús se transfigura, si no estoy mal, los que estaban allí fueron Pedro, Juan y Santiago, ¿cierto? Estaban sino ellos tres en la transfiguración. Entonces, mira que el discípulo, podemos estar rodeados de muchas personas, pero el discípulo es el que va a los lugares más íntimos del corazón de Dios. Amén. En las cámaras secretas de Dios, allá donde se revelan los secretos, allá van los discípulos, allá van los que sirven, los que van la milla extra. Yo siempre he dicho, el esclavo va la milla extra, pero el libre va dos más allá. Amén. Nosotros somos seres humanos y estamos listos a hacer ¿qué? Lo que nos manden a hacer. Si a mí me dicen barra, igual. Pero muy pocas veces no nos dicen nada o nos dicen solamente barra y nosotros hacemos más de lo que quisiéramos hacer, ¿cierto? Muy pocas veces, porque nos limitamos a hacer ¿qué? Lo que nos corresponde, lo que nos mandan, lo que nos dicen que hagamos. Pero vemos en la vida de Enoc un hombre que le sirvió al Señor y que fue un discípulo. También vemos en Enoc, esto lo aprendí esta semana que pasó, que Enoc es un hombre señal. Un hombre que caminó con Dios en intimidad y fue arrebatado sin ver muerte. Yo supongo que no habló de lo que estaba por venir. Yo supongo que no habló de que Dios estaba enojado por el pecado del pueblo, porque después de no es que viene ¿qué? El diluvio. Entonces yo supongo que Enoc fue ese hombre que vino a servir al Señor y a la humanidad, hablando de qué? De arrepentirse. Mire que el Señor está enojado, mire que va a venir algo tremendo. Y yo creo que la gente se burlaba y decía, no, ese Señor está loco. ¿Cómo va a decir que va a llover si no va a llover? ¿Cómo va a venir? Porque Dios no manda un juicio sin antes anunciarlo. Y Enoc fue un personaje que tuvo que haber anunciado, aunque la Biblia no lo especifica profundamente. Sí encontré en el Nuevo Testamento pasajes donde hace referencia los apóstoles del Nuevo Testamento hacen referencia a palabras de Enoc. ¿Sí? Y yo me imagino que Enoc era ese Jesús del tiempo que estaba anunciando arrepentimiento. Yo supongo que Enoc fue ese Elías del tiempo que estaba sirviéndole al Señor, siendo un buen discípulo y anunciando arrepentimiento, anunciando juicio. Y eso es lo que hace un discípulo. Se convierte en alguien que da un mensaje directo. Se convierte en una réplica. Yo lo he dicho varias veces. En el pueblo judío, el rabí toma un niño después de los 5 años y lo adoctrina a tal punto que ese niño se convierte en su discípulo. Y cuando el rabí muere, él es el que se vuelve su sucesor. Así de que si nosotros queremos tener una vida de discípulos, tenemos que parecernos ¿a quién? A Cristo. Y Cristo fue un buen discípulo porque dice, yo no hago nada, sino lo que veo hacer a mi Padre. Fue un hombre que sirvió porque estuvo haciéndole bienes a la gente, sanando enfermos, sanando leprosos, abriéndole los ojos a los ciegos, predicando el evangelio, hablando de las buenas nuevas. Y fue un hombre que caminó con Dios. Amén. Así de que podríamos decir que Enoc es un tipo de Jesucristo. Es un tipo de Jesús, discípulo, servicio y honra. Porque ¿qué hizo Jesús? Honró al Señor en todos los aspectos de su vida. No le quedó ni uno por decir, es que aquí fallé. No, él fue perfecto en todo lo que hizo. Amén.
Y yo les voy a hablar un poquito de todo lo que encontré en la palabra. También en la palabra encontré otro Enoc. En el capítulo 4 habla del Enoc, descendiente de Caín. En Génesis capítulo 4, verso 17 dice, Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc, en un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael y Metusael fue el padre de Lamec. Ahí está hablando de otro Enoc, otra descendencia que no venía con el diseño de Adán, de Seth, de Enos, de Cainán, sino que venía con otra identidad. Y Satanás en este tiempo está buscando que nosotros caigamos en la falsedad, que no seamos discípulos sinceros. Y si usted ve el evangelio de hoy en día, es el que esté más arriba, es el que más tiene poder, y al que le sirve pero nunca sirve. Y el evangelio es otra cosa. El evangelio es servicio. Así de que el Enoc al que nosotros queremos tener como ejemplo o referencia de discipulado, de ser un discípulo de Cristo, de ser una persona de servicio y de ser una persona de honor, tiene que ver con el Enoc de la descendencia de Adán, de Seth, de Enos, de Cainán. Y yo ahorita les voy a ir hablando de cosas que estoy estudiando este pasaje. Enoc fue la séptima generación desde Adán. 7 generaciones y el mundo ya estaba depravado. Con solo 7. Imagínate ahora. Pero Dios siempre levanta de su remanente 1, 50, 100, 700, 7000, los que Él quiera, que hagan la voluntad de su Padre. En Enoc encontramos 2 facetas en la vida de este hombre. Hasta los 65 años, cuando nace en Jerusalén. Y luego, después de esto, los 300 años de Dios. Y yo lo decía un día en la oración. Y me sorprendió mucho el poder descubrir esto. Este hombre vivió 365 años. Cuando yo lo escuché, wow, 365 años vivió en Enoc. ¿Y cuántos días tiene un año? 165 días para que caminemos en intimidad. Para que no caminemos como si acaso se puede, que caminemos en intimidad con Él. En intimidad, que nuestro corazón no tenga reserva y Él no tenga que tener reserva de su corazón, de su propósito para con nosotros. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces yo me puse a buscar cuánto me daba 65 y encontré que 13 por 5 me da 65. El número 13 significa rebelión y el número 5 significa gracia. Así que a los 65 años, Enoc se encontró con la gracia. Y empezó a caminar en intimidad con Dios. Empezó a vivir en intimidad y en plenitud con el Todopoderoso. Con Jesús y con el Espíritu Santo, porque aunque no hubiesen sido manifiestos como tal, existían. Entonces, qué bueno que nosotros podamos caminar esos 365 años con el Señor, haciendo su voluntad. Con la vida de Enoc vemos lo que sucede con la humanidad. Ahí es donde vemos cómo el Señor trae juicio sobre la maldad del hombre. Pero se necesitaba de un qué? De un discípulo que hiciera lo que Dios mandaba hacer. Enoc se dedicaría a anunciar arrepentimiento, mientras había otro loco construyendo un arca. 2 locos en la tierra y 7 generaciones que estaban perdidas, unas tal vez ya habían muerto y otras estaban a punto de morir. Pero habían dos, los locos de la fe.
Por eso en Hebreos se habla de Enoc, que fue un loco de la fe. Ya decía una pastora, el Hollywood cristiano, Hebreos 11. Y ahí están los galardones de los grandes de Dios. Hollywood hay estrellas de los grandes. En Hebreos 11 están los gladiadores de Dios. Amén. Y lo primero que vamos a hablar de Enoc es lo que representa su oficio, Enoc y su oficio. Entonces ya dijimos que Enoc era alguien que se sometía a disciplina, era dedicado, era consagrado y representa a un oficio. Dios en este tiempo está buscando ¿qué? La iglesia está llena de convertidos, pero no está llena de discípulos. Y una cosa es ser convertido, es como cuando yo estoy convencido de algo, y otra cosa es ser discípulo. Amén. Porque el convertido está seguro de que Dios existe, que se va a salvar y que se va a ir al cielo. Y ya. El discípulo está convencido de que tiene una asignación que cumplir en esta tierra. Y que para lo que fue diseñado tiene que trabajarlo. ¿Y cómo lo trabaja? A través del servicio. El discípulo no va a llegar a tener honra por su llamado si no sirve. Es imposible que alguien ame algo que no ha hecho. Y el discípulo está constantemente sirviendo. Y el servicio se convierte en una honra. No al hombre, muchas veces a Dios. Porque nos vamos a encontrar con que servimos y ni las gracias nos las dan. Yo no sé si a usted ha pasado eso, que de pronto usted sirve y no le dan ni siquiera. Uy, gracias. Pero ¿sabe qué es lo mejor? El discípulo no le importa si le dan las gracias. El discípulo simplemente sirve y se encarga de honrar a quién, a quien lo puso en esta tierra como un discípulo, a quien lo asignó, lo llamó y lo predestinó para una tarea específica. Aquí en esta iglesia, y nosotros siempre lo hemos dicho con mi esposo, no queremos una iglesia de gente ocupando banca. Que todo mundo en la iglesia, seamos 500, seamos 1000, seamos 200, seamos 100, todos estemos sirviendo. Porque lo que santifica a una persona es que tenga un corazón dispuesto. Estoy luchando con la mentira. Sirva. Porque cuando usted lee la palabra y le tocó decir el proverbio en la casa Dimensión o le tocó hacer el devocional en la iglesia, usted tiene que leerla. Y entonces la palabra dice que hay un lugar específico para el mentiroso. Y usted dice, me enfrenté a la verdad y la verdad me trae arrepentimiento y me hace poco a poco convertirme en el discípulo que Dios quiere. Así que es demasiado importante que todo aquel que ha sido llamado a ser nuevo creyente, que ha nacido de nuevo, no se convierta en un discípulo, se convierta en alguien que imita a Jesús, se convierta en alguien que imita la vida del Todopoderoso, alguien que sabe que no puede pagar de la misma manera como le han pagado, porque ha sido ¿qué? Santificado. Alguien que sabe que tiene que hacer más de lo que le mandan a hacer, porque si solamente hace lo que le mandan a hacer, es un siervo inútil, dice la palabra. El servicio va más allá de lo que yo veo. El servicio tiene que ver con que, venga, las sillas están desalineadas, las voy a alinear. No, pero antes voy a bajar. Un ejemplo. Toca ir a ayudar a un enfermo. No es ir y ponerle la cama ahí, darle la comida y dejarlo ahí tirado. No, es hacer un masaje en su espalda. De pronto le duele la espalda de estar acostado. Es ir más allá. El servicio es ir más allá. Jesús fue más allá. Jesús no limitó su servicio a quedarse en la sinagoga hablando del Génesis, del Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y a decir, aquí estoy yo soy el reemplazo de todo. No, Jesús andaba en las calles, en las plazas, en los parques, y cuando la gente lo veía, gritaba, Rabí,
Hijo de David, ten misericordia de mí. David, hijo de David, Jesús, Rabí, maestro, ten misericordia de mí. Y Jesús andaba haciendo bienes. Jesús andaba ayudando al enfermo, al leproso. Es más, los amigos que metieron al hombre por el techo, destruyeron el techo. Al dueño de la casa no le importó. Lo único que sucedió allí fue un milagro. Se levantó. ¿Por qué? Porque Jesús estaba allí. Hasta su manto llevaba poder, servicio. La mujer que lo toca, ¿qué encontró en Jesús? Servicio, amor. Y el Señor dijo, salió poder de mí, alguien me tocó, y los discípulos ingenuos que no sabían ni dónde estaban parados. Pero ¿quién? Si toda la multitud, yo me imagino a todos diciendo, el primero Pedro, porque Pedro era zafado para hablar. Y yo me imagino a Pedro diciendo, ay Señor, tú eres exagerado, oye. Todo el mundo anda detrás de ti tocándote y ahorita vienes a decir que quién me tocó. ¿No? Eso es algo diferente dentro del poder del servicio del Señor Jesucristo. Le dejó ver que había algo que no estaba normal en lo que él estaba haciendo. Había sucedido algo diferente a lo que había sucedido, tal vez 1 kilómetro, 2 kilómetros, tal vez 3 cuadras, 5 cuadras. Había pasado algo diferente. Y era que la mujer había quitado su mano. Y de él salió poder. De él salió el servicio. Y la mujer asustada, yo me imagino esa escena. Ahorita me van a apedrear. Yo llevo 20 años con flujo de sangre. Me van a apedrear. Y el Señor diciendo, ¿quién me tocó? Y ella se la que yo leí. No me toque conmigo. El Señor me hace matar. El Señor cuando ella, yo me la imagino, siempre me la he imaginado como alguien así, su dedito como que con ese miedo. Y cuando expone delante del Señor y de los discípulos, el Señor no la condena, sino que el Señor le da el servicio, le hace un bien y le dice, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha sanado, te ha salvado, no peques más. Yo me supongo que esa mujer se levantó y se convirtió en una de las que andaba con Jesús para todos lados. Servicio trae honra. A Jesús lo honraban las mujeres. La suegra de Pedro se sanó y ¿qué hacía? Entonces nosotros estamos diseñados para servir. Nosotros no podemos llegar a la iglesia y ser uno más. Nosotros tenemos que ser gente de servicio. Gente que sirve con alma, comida y sombrero, sin importar la circunstancia, la situación donde estemos, si estamos bien, si estamos mal, no, servir. Y el servicio trae honra. Y el Señor dice, yo amo a los que me honran. El Señor honra a los que lo aman. Por eso se desatan dones sobre nosotros. El don no viene, el don viene con nosotros, pero el don se activa cuando nosotros honramos. Cuando empezamos a honrar es que el don es que viene, wow, yo no hablaba en lenguas y el Señor me dio dones. Uy, yo no tenía discernimiento y el Señor me ha permitido discernir cosas. Uy, yo no veía antes sino lo que estaba frente a mí. El Señor ha abierto mis ojos y ahora veo más. No, lloré por un enfermo y el enfermo se sanó. El don de sanidad se activó en mí. ¿Por qué? Porque usted está honrando. Y cuando nosotros honramos, la honra es como un boomerang que va y vuelve a nosotros. Esa es la honra. Y eso es lo que Dios quiere, discípulos que lo honren. Dios no quiere iglesias llenas de gente temerosas de que si me voy de la iglesia, me voy a ir para el infierno. Porque hay gente que está en la iglesia simplemente porque tiene temor de la muerte y de la eternidad. Pero Dios no viene por gente salva, Dios viene por propósitos establecidos. Por eso Jesucristo resucitó, que él estableció el propósito de Dios en la vida de esta. Y eso fue lo que, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y eso es lo que vemos en Enoch. Por eso fue tan tremendo que Enoch no se quedó en esta tierra. Enoch se lo llevó el Señor. El primer arrebatamiento en el Antiguo Testamento, solo vieron 2.
Enoc y Elías. Se fueron vivos al cielo. La carne fue transformada mientras eran llevados. Y eso tiene un nombre que ahorita se lo voy a enseñar. Imagínense que digan, no, es que no aparece. Había un grupito allá en dimensión de gloria y otros conectados. Y resulta que no aparece. No está ni el polvo de esa gente. Se fueron con el Señor. Resulta que en la casa habían 3 escuchando la prédica y 2 se fueron y uno se quedó mirando. Eso va a suceder, amado. No estoy diciendo cosas que no sean verdad. La Biblia dice. Si hay 2 durmiendo, no se va, el otro se queda. ¿Por qué? Por el corazón de cada quien. No tiene que ver ni siquiera con Dios. Pero imagínense que no fuera un día caminando y su hijo no lo volviera a ver. Ni mi papá, ni los huesos, ni el polvo, ni la ropa. O están los chiquitos por ahí, quedaron todos entierrados. Es poderoso, ¿cierto? Ser un discípulo del Señor. Y ahí es donde nosotros entendemos que desde el principio de la creación Dios planeó que nosotros fuéramos todos completos a la eternidad con nuestro glorificado. Pero para llegar a ese punto necesitamos ser discípulos, honrar ese peso. Segunda de Corintios 4:17 creo que es, que dice, porque esta leve tribulación momentánea producirá sobre vosotros un excelente, mayor y eterno peso de gloria. ¿Y sabe qué es el peso de gloria? La honra. La honra. Que a usted se lo lleve el peso de gloria, que la tierra no pueda resistirlo aquí. Que cuando se suene la trompeta, la campana nupcial de las bodas del Cordero, la tierra diga, tengo que escupirlo, que se lo lleven, que se lo arrebaten, porque no lo quiero aquí. Es tal el peso de esa gloria que no me sirve su carne, que no me sirven sus huesos, que no me sirve su alma. Lléveselo completico. Peso de gloria, amado. Peso de gloria. Honra. Señor, honra a los que lo honran. Pero necesitamos ser ¿qué? Un discípulo entrenado. A mí me sorprende que no fue un discípulo entrenado. Representa ese discípulo entrenado, consagrado, que caminó en intimidad con Dios. No caminó con Dios, porque una cosa es saber que Dios va conmigo y otra cosa es ser íntimo. El Espíritu Santo va con nosotros a todo lado. Pero en el día, ¿cuántas veces le hablamos? A veces ni uno. Y si ocurren cosas, peor, porque la cabeza está concentrada en la situación. Y el Espíritu Santo está ahí, ya estoy aquí, ¿qué necesitas? Todo el día y no se supo que el Espíritu Santo estaba ahí, aunque somos conscientes de que Él nos acompaña, porque Él dice que Él irá con nosotros. Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Una cosa es saber que Él está y otra cosa es entrenar. Hay parejas que viven juntas, pero no tienen intimidad. Y no estoy hablando de la sexualidad. Estoy hablando de conocer al otro, de saber esa mala gente que está haciendo y no saben qué le está pasando, porque no hay intimidad entre los dos. Y si el otro va a preguntarle qué le pasa a usted, ¿qué le importa? Vivimos en la misma casa, pero no sé qué le afrenta. No hay confianza para decirle, oye, me siento así, porque sabes que después eso va a ser un lanzazo contra ti cuando tenga la oportunidad. No hay confianza. La íntima comunión con Dios me hace discípulo y hace que yo confíe en Él y Él confíe en mí. Que Él me pueda delegar tareas y esté convencido porque soy responsable y respetuoso de la orden que Él me dio de que la voy a hacer. Pero hay esposas que no pueden estar con sus esposos. Pueden estar con ellos. Y hay esposos que no pueden hablar con sus esposas. Eso
problema. Son como la gotera continua. Pero para ser discípulo tenemos que intimar. Para ser servidores tenemos que intimar con el Padre. Si no vemos el modelo de Jesús plasmado aquí en su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no vamos a poder servir y no vamos a poder ser discípulos y no vamos a poder honrar. Lo segundo que encontré fue la opción de no. Mire lo que dice Filipenses 3, de 10 al 11. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y experimentar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Tremendo, ¿cierto? Quiero conocer la muerte que experimentó Jesucristo. Quiero experimentar esa muerte. El gran apóstol Pablo declarando eso. A mí me impactan las palabras de Pablo. Pablo era de otro planeta. Pablo era azotado, perseguido, abatido, golpeado, desnudo, lo que fuera. Pero él decía, todo lo tengo por basura. No me importa nada lo que pase. Soy feliz con lo que soy. Sea mucho o sea harto. ¿Sí? Y mírenlo, para él lo importante, para mí, mi concepto. Para él era más importante morir que vivir. Yo creo que Pablo todos los días no le decía al Señor, no, y bendíceme esta semana. No, yo creo que decía, Señor, llévame contigo, estar muerta es mejor, yo quiero ver tu presencia, yo quiero contemplar tu hermosura. O sea, nosotros oramos por vida. Y para mí Pablo oraba por muerte. Porque él deseaba estar con el Señor. Mire cómo dice el texto, dice, quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo caminaba como un discípulo obedeciendo a Jesús, pero anhelaba morirse. Yo creo que el día que le dijeron, Pablo está listo para ser decapitado, dijo, aleluya. Yo creo que hubo fiesta en la cárcel, en la mazmorra donde estaba. Porque él anhelaba experimentar la muerte para saber qué era resucitar. Y eso que él anhelaba y que él deseaba, una experiencia más poderosa en la resurrección, en la vida en esta tierra. Yo me imagino que él pensaba en Enoch y en Elías y yo creo que caminaba y decía, Señor, ¿a qué momento tú vienes y me recoges y me voy contigo y no experimento la muerte? Pablo, tienes que ir a Tarso. Ok. Pablo, tienes que ir a tu ciudad. Pablo, tienes que ir donde los corintios. Sí, Señor. Pablo, tienes que ir a Filipos. Pablo, tienes que ir a Roma. Señor, pero llévame. Como hiciste con Elías y con Enoch, yo quiero conocer qué es la resurrección. Quiero participar de no ver corrupción en la eternidad. ¿Era el anhelo de qué? De un discípulo. La unción de Enoch, ungido, un hombre dispuesto, un hombre con el corazón puesto para Dios. Un hombre que no le importaba nada más, su corazón estaba para Dios. Y Enoch fue igual, lo vivió para Dios. No para Dios. Sonrió para Dios, lloró para Dios, caminó en intimidad con Dios. Y por caminar en intimidad, ¿qué viene? La honra. ¿Y la honra que trae? Unción.
No tiene usted que inventarse historias a ver si desciende una llama de fuego y haga que todos los hermanos reciban. No, usted camina en intimidad, yo camino en intimidad y la unción va a venir, no hay que perseguirla, no hay que correr detrás de ella, no hay que rogar para que descienda como los profetas de Baal, simplemente se declara y llega, simplemente se cree y cae, simplemente decimos, declaramos y sucede porque hay una unción de Enoc. Nadie le creía, pero él sabía lo que iba a hacer. Él era íntimo que Dios le decía, ¿sabes, Enoc? Sabe de este sabe, ya desea oportunidades, desea hablar, desea acercar a sus estoy cansado. Yo me imagino al Señor expresando su cansancio y sus, cuando alguien tiene un hijo rebelde, ¿no? Que no sabe cómo hablarle, cómo decirle, cómo hacerle entender. Llega un punto donde como la cabeza ideas. Y yo creo que así estaba el Señor con el pueblo de esta época. Y en lo que escuchamos. Y en lo después iba y decía, mire, arrepiéntese. Tiene un diluvio. Este segundo. ¿Va a llover? ¿Cuándo va a llover? Si nunca ha llovido. ¿Qué es eso? No conocemos esa lluvia sucedida. Pero había una unción. La unción que no tenía le hizo que se traspasara. Irse sin vergüenza. Qué bueno poder experimentar, como decía Pablo, los dolores de Jesús que los experimentamos día a día, los sufrimientos de la muerte de Jesús, porque usted y yo todos los días morimos. Todos los días experimentamos muerte. No sé si solo yo cuando quiero como coger a alguien de morir. A este sentimiento que me da. Y cuando Dios lo lleva a uno a algún lugar, y usted no quiere estar ahí, a morir, a poner la mejor cara. Estoy resucitando, pero crucificado a la pared. Eso es ser un discípulo. Y eso es amar, es servirle a Dios. Y muy seguramente eso va a desatar honra. Yo no sé para los que no estuvieron conectados en las clases del seminario, porque algunos están allí. Yo la semana pasada, ayer y 8 días, yo tuve una experiencia terrible en el sentido, no malo, bonita, con el Espíritu Santo. Y yo me vi crucificada y me vi mis manos amarradas con un cordón de esos que son como triples gruesos. El cordón era como un color carmesí. Cordón de 3 dobleces. Y a mis manos amarradas, yo estaba así, con mis manos extendidas. Pero yo me estaba viendo mi cuerpo, yo estaba viendo lo que pasaba con mi cuerpo. Pero yo no lloraba ni nada. Y después salió una mano, la mano venía de allá para acá. Y cuando me abrió acá, todo esto. Y cuando me abrió me salía sangre. Y me sacó el corazón. La mano me sacó el corazón. Era una cosa dura. Él lo sacó y era algo duro. Pero luego vi la otra mano entrar con el corazón. Y yo no sé si usted, yo veo muchos programas de medicina. El corazón cuando lo van a poner a otra persona está vivo, está haciendo así, el palpita. Y yo lo vi así en la mano del venía hacia mí. Yo digo, era el mismo Jesucristo operando. Y el corazón se movía y él lo metía. Cuando lo puso, yo hice como en el, es como susto, como que fue esto, sí, en el sueño. Y él me hizo así, pasó así, y me dejó de salir sangre y solamente me veía como una cicatriz.
y de aquí, de esta parte, también me salía sangre. Pero yo entendí algo, que Dios me estaba cambiando el corazón, que Dios estaba transformando mi corazón. Y, y desde ese día, mis sentimientos no vuelven a ser los mismos. Ahora es como esa sensibilidad, como que oro y siento esa necesidad de derramar mi alma delante del Señor. Y yo muchas veces le dije al Señor, Señor, yo me considero una mujer muy fuerte, muy dura, un corazón muy duro. Yo no lloro por nada. Y yo veía a mi esposo llorar y para mí era como que no llore, hable sin llorar, sí. Y no comprendía de pronto lo que a él le sucedía. Cuando él hablaba de algo que le tocaba su corazón, su alma, su ser. Y todos estos días ha sido así. Y, y como que la gente no la veo igual. O sea, ha sido una transformación tremenda a raíz de eso. Pero yo entendía que para nosotros poder ser discípulos del Señor, servir con el corazón, y honrarlo y amar como Él nos ama, tiene que cambiar el corazón, tiene que cambiar los sentimientos. Tal vez Él no quería coger a esa gente y en su son quemarlos, picarlos como hizo Elías, Eliseo, pero era con nosotros. Y entendí ese amor. Entendí ese deseo de derramar esa unción sobre los que la anhelen y lo deseen. Yo tengo algo que este necesita y yo se lo tengo que dar porque yo lo tengo, porque yo lo porto. Y los dones son para multiplicarnos. Es a través de la unción de Dios. No sé, digo yo de pronto no sé, en algún momento hablaron, no se afane, haga lo que Dios le está diciendo que va a tener que hacer. No se preocupe, Dios va a enviar ayudantes, Dios va a ayudarle a mover la madera, Dios va a traer los palos, Dios va a... No sé, estoy inventando. Pero tal vez lo que habían en no fue lo que le dio el impulso a Noé para hacer lo que tenía que hacer. Hay una unción en nosotros que tiene que fluir. Y esa unción es tener un corazón nuevo, un corazón digno. Que podamos decir, somos hijos de Dios, somos discípulos de Dios. Y mire, lo tercero que encontré es ese legado de no, ese legado que ofreció este hombre a través de su vida, ese legado que tiene que ver con hacer lo correcto, con obedecer a Dios, con caminar con Dios. Yo creo que no hay necesidad de hablar tanto de tantas cosas, porque hay una sola cosa que es importante, y es que dice que Enoc vivió en íntima comunión con Dios. No se necesita nada más. Se necesita vivir en una íntima sin descuidar nuestra vista de él. Ofreció una libación, ofreció lo que era un derramamiento de su vida, una libación. Elías también derramó libación del Señor en Segunda de Reyes 2:11, cuando los profetas de Baal derramó libación sobre el altar, lo hizo llenar de agua. No derramó su vida, su libación fue su vida. Y voy a caminar contigo. Solo tengo que obedecer. Cuenta la historia en que un hombre llegó un día a pedir trabajo y le dijeron, ¿y usted qué sabe hacer? Y el tipo, caso, está contratando. El Señor no está contratando gente experta con manchas. Está contratando gente que sepa obedecer, que sepa hacer, que sepa vivir el proceso del servicio, que sepa honrar. Y al final del día pueda decir, ese es mi Dios al que yo le sirvo. Todo lo que hoy viví fue de bendición. Así sean malas experiencias. Que nosotros nos acostumbramos a hablar de lo bonito que nos sucede, pero lo malo que nos pasa. Y decimos, uy, no, eso fue malo, yo no quiero saber de eso. ¿Qué aprendimos de eso? Todo el día. La Biblia dice que meditaba David, si no estoy mal, de mañana y en la noche meditaba.
porque Dios desea que nosotros meditemos en nuestras conductas para que podamos ser íntimos. Una persona íntima deja un legado. Siempre nosotros esperamos dejar una herencia, ¿cierto? Decimos, ojalá yo le pueda dejar la casa al chinito. Ojalá yo escuché a una mujer decir, ojalá yo pueda dejarle a mis hijos a cada uno una casa. Que no tengan ellos que sufrir nada. Pero la casa no sale. Entonces, aunque usted no pueda dejarle nada a sus hijos, déjele un legado. Como hizo Enoc. Lo de esta tierra es de esta tierra. Lo que es eterno es eterno. Y los legados son eternos. Yo no sé si en mí alguien dejó un legado. Pero lo que sí sé es que Cristo me rescató de todo. Y ese legado es eterno. A mí no me interesan las casas, a mí me interesan los carros. Si vienen, gloria a Dios, porque esta tierra chévere y está bien, tranquilo, ¿cierto? Pero yo quiero un legado. Y yo quiero que mis hijos también digan, mamá, que Matusalén pudiera decir, mi papá fue un hombre que caminó con Dios y que se fue al cielo sin ver muerto, porque simplemente desapareció de la tierra. En ese tiempo la tierra no había sido tan explorada, no creo que hubiera dicho, se fue para otra nación. Se lo llevó Dios, amigo. Que nuestros hijos puedan decir cuando este cuerpo físico tal vez perezca. No digan, mi papá y mi mamá se murieron. Que digan, mi papá y mi mamá fueron arrebatados. Fueron llevados con el Padre. Miren que la palabra arrebatamiento tiene la palabra ex anastasis, que quiere decir traspasado. Ex de novia, de ex amigo, y ex. Anastasis, ¿sí? Es ser arrebatado en el griego. Pero la connotación de esa palabra es ser trasladado. Juan, el apóstol Juan, vivió una traslación, por así decirlo, en Patmos. Creían que él estaba ya sufriendo y pasando necesidades. Pero el Señor en el capítulo 4 le dice, ven, sube acá. Subió alma, cuerpo y espíritu para ver todo lo que luego le dije. Declara. No lo escribas, séllalo. Y volvió en el cuerpo para no vivir, para morir como todos los mortales, más bien. Pero tuvo la oportunidad de ser trasladado a la gloria de Dios y ver todo lo que hoy en día nosotros podemos tener como señalamiento. Pero hubieron otros que fueron, ¿qué? Traspuestos, trasladados, fueron llevados. Elías fue llevado. Moisés murió y luego el Señor tuvo que recoger el cuerpo. Es diferente. Pero estos hombres fueron trasladados. Trasladados de dimensión. Nosotros operamos en la tercera dimensión. Y Elías y Enoc fueron trasladados a otra dimensión. Poderoso es el Señor. Y miren que esto lo anoté que lo escuché. Yo nunca había estudiado sobre la criptografía. Es donde que es la psicología de la Biblia, ¿no? Donde hay mensajes ocultos en los nombres, en los pasajes, todo este tema, ¿no? Y esto me llamó mucho la atención porque encontraban un mensaje en estos nombres, de Adán a Noé. Entonces, cada nombre representa algo, ¿no? Ustedes saben que el nombre es la identidad que Dios nos da aquí. No es que el papá se le ocurrió ponerle Petrolillo. Dios debe saber.
Yo me quejaba mucho por mi nombre y esto es algo que muchas veces yo lo he hecho. Me pusieron ese nombre. Hay otros nombres más bonitos, el nombre tan feo, más bonito, y le pusieron la SAS al final y sonaron Luisa Fernanda, pero no me gustaba mi nombre. Y cuando Dios me habló de lo que significaba mi nombre, amé mi nombre. Y más el primero que el segundo, porque el primero me gustaba. Los nombres son la identidad de nosotros. Y mire que Adán significa hombre, Seth significa sin nada, Enoch significa pena, Cainán significa mortal, Mahalael significa bendito, Jarek significa desesperado, Enoch significa enseñado, Matusalén fue el hombre que más vivió en la Biblia, vivió 969 años, su nombre significa muerte, Lamec significa esperanza y Noé significa reposo. Y mire la palabra encriptada que hay en estos nombres. El hombre tuvo una asignación de pena de muerte, pero el bendito descenderá enseñando que su muerte traerá esperanza. Qué poderoso, ¿cierto? Qué poderoso es Dios. Dios ha hecho cosas poderosas, pero para que nosotros podamos llegar al entendimiento del discípulo, tenemos que honrar, tenemos que servir y tenemos que dejar que Él nos enseñe, que Él mate lo que a nosotros nos gusta. Jesús viene a matar lo que a nosotros nos gusta, los placeres de la carne y del alma, para que podamos ser esos discípulos. Y como último, la honra. La honra a Dios. Enoc agradó a Dios por la fe que tuvo. Cuando nosotros no tenemos fe, estamos deshonrando a Dios. Estamos diciendo que Dios no tiene el poder para hacer algo poderoso. Cuando nosotros dejamos de tener fe, estamos diciendo no. El Dios en el que yo creo no tiene esa capacidad. Pero Enoc tuvo ¿qué? Fe. Caminó en fe. Para usted y yo caminar en Dios tenemos que tener ¿qué? Fe. Para nosotros caminar en intimidad con Dios tenemos que tener fe. No hay otra manera. Es con fe que se alcanza a ser trasladado de lugar. Es con fe que se alcanza la salvación, pero no solamente la salvación, la asignación, el propósito, la predestinación se alcanza con fe. Hebreos 11:2 habla de ¿no? Y cómo su obediencia lo llevó a estar en un lugar de privilegio. Usted sabe que no llegue al cielo y le digan, uy, usted fue el que no murió, usted fue el que no enterraron, ni su polvo ni sus huesos están por ningún lado en la tierra. Qué honroso, qué honroso. Y mire lo que dice Hebreos 11. Hebreos 11:2 dice, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. ¿Sí? Eso dice esta versión, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. La fe es lo que nos hace ir al cielo, porque la reputación tiene que ver con Dios. Cuando usted tiene fe, está honrando. Y el verso 5 dice, fue por la fe que no ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona agradable a Dios. Una persona íntima. Sabe que en la Biblia encontramos muchos referentes de gente que fue íntima. Enoc fue íntimo de Dios porque lo agradó. Abel supo dar una ofrenda a Dios. Fue íntimo de Dios porque solamente aquel que es íntimo sabe que le gusta al otro. Y Abel sabía que a Dios le gustaba lo mejor, lo primero. Eso le dio lo mejor a Dios.
¿Quién se lo reveló? El mismo Dios. Porque la palabra dice que él hace conocer su pacto. No somos íntimos, podemos ver cómo los destellos de la gloria de Dios se derraman en otros cántaros y nosotros ver destellos nada más. Porque la gloria, el peso de gloria, o sea, para los hijos, para los que honran, para los que sirven, enfermos. Yo a veces no comprendo cómo hay gente que tiene gripa y dice, no voy al servicio, voy a ver quién me reemplaza porque es que estoy muy enferma. Yo, con mucho respeto lo digo, ¿no? Yo digo, no importa si estoy enferma. Mi amor por el deseo de honrar sobrepasa. Ya fuimos a hablar con una mujer. La madre me sorprendió porque está en tratamiento delicado y haciendo trabajar porque la apasiona lo que hace. ¿Cuánta más pasión debería haber en nosotros? Venir a servir ojos, manos, enfermos, con gripa, dolor de cabeza. Yo me rodé una vez del cuarto piso al tercero, todas las escaleras, como un baloncito que le abajo. Lo digo para otra y gloria del Señor. Servir al Señor. Y allá oraron las mujeres por mí, las intercesoras, y me dolía el cuerpo. No me pasó nada grave. Me rodé 16 pasos de una escalera. Al otro día estaba así, robotizada, pero no me pasó nada. La gente que se cae de la escalera se da un mal golpe, se va el pie, la mano, algo le pasa. A mí no me pasó nada. Porque todo lo que el enemigo pone es bloqueando el deseo, la pasión por servirle a Dios y por ser esos discípulos. En todo tiempo nosotros aprendemos. Y cuando estamos así, enfermos, llevados del arrume, es cuando más aprendemos, porque nuestro corazón está más fuerte para escuchar la voz de Dios. Está más pendiente de qué le está diciendo Dios. Hace el año pasado, Carito le dio un malestar terrible. Y ella me dijo, papá, yo no voy a ir. Y yo estoy mire, ella vino aquí, de verdad, súper mal. Allá mi mamá, estaba la mamá. Ella llegó y se sentó allá, súper enferma. Llegamos a la casa, oramos, ella se tomó algo y en una trasbocada le salió todo el mal. Pero el enemigo no quería que la mamá de ella viniera y recibiera. Y un servidor está siempre dispuesto. No es hoy, no es mañana, es ya. Si Dios nos está llamando, ya. Tenemos que hacerlo, Señor. Saber qué quiere nuestro amigo íntimo y hacer lo que ese amigo íntimo quiere. Josué y Caleb creyeron a su palabra. Eran unos niños cuando habían escuchado. Ay, que Dios nos va a dar la tierra prometida, que Canaán nos pertenece. Caminaron en el desierto, pero nunca dudaron de la palabra. Y cuando fueron a espiar la tierra, fueron los únicos que volvieron diciendo, sí, Dios lo va a hacer. Esa es la gente íntima de Dios, la gente que a pesar de lo que esté viendo, no lo ven así, sino que ven las multitudes. Ven la promesa cumplirse. Dios ha hablado de dimensión de gloria en cosas muy grandes. Si uno lo mira en lo natural, sí, usted diría, estamos todos locos, aquí hay un costalado de locos. Pero por su palabra seguimos caminando, porque en su tiempo la palabra traerá. Eso es ser íntimo de Dios. El íntimo no es el que dura 16 horas orando.
Gloria a Dios el que lo puede hacer y ojalá. Pero si la oración, si el corazón no está sano, la oración de 16 horas, Dios está esperando infinidad. Y si hay reservas en nuestro corazón, podemos orar las 24 horas del día, pero Dios escucha. Cielo es de bronce. Los íntimos harán conocer el pacto a sus íntimos. Y Josué y Caleb eran íntimos. ¿Por qué? Porque creían a su palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Yo no caminaba cuando pasé el mar rojo. Yo no comía todavía de sal cuando cayó maná. Yo no comía, yo no bebía cuando salió agua de la peña, cuando cayeron codornices, yo no comía ni bebía. Pero estoy seguro de que si Dios dijo que vamos a tomar esa tierra, es porque así va a ser. Eso es ser íntimo de Dios. Esther fue íntima de Dios porque fue obediente. Yo hubiera podido decir, uy, no, que se ponga ya otra enfrente de Azuero para que la piquen ahí mismito. Y que maten a todos esos judíos que al fin y al cabo no son mi familia. Yo he escuchado hablar así muchas veces. A mí que me, perdónenme la expresión porque no lo he hecho. Y me afecta ni me importa porque no son mi familia. Pero el tío le dice, ahí te dejo la demanda que Dios te está haciendo. Verás. Y ella por un momento lo duda, pero inmediatamente dice, si perezco, voy a hacerlo, si perezco, obediente, intimidad. Es mejor la obediencia que los sacrificios, así es que yo voy a obedecer. Eso es el. David fue íntimo de Dios. ¿Por qué? Porque lo agradó su adoración con su corazón. Y por eso David habló del Mesías. No a cualquiera le revela un propósito tan grande en la vida. Solamente se lo revelan a los hijos, a la gente que camina con Dios, a la gente que vive para Dios, a la gente que le sirve a Dios, a la gente que no está esperando de como le servimos aquí, que aquí todos le servimos de esa manera. En Bogotá, en Paipa, en todo lado donde vamos, hemos podido experimentar. Solamente no decirle a Dios, ojalá me suelte, ¿no? Decirle a Dios porque lo amo. Y Él envía el cuerpo todos los días. Yo no sé si el cuerpo ha ido a su casa, pero a la mía va a proveer su palabra. Y cuando nosotros le creemos a Él, Él hace lo que tiene que hacer en nosotros. William Seymour era un negro que no tenía oportunidad de ser pastor en Estados Unidos, blanco y racista. Pero él creyó a una palabra que recibió a través de Evan Roberts, y de lo que aprendió en la escuela de Evan Roberts. Y se convirtió en discípulo del Señor y el primer pastor negro en la historia de Estados Unidos, que hacía que los bomberos llegaran, que hacía que la gente fuera quebrantada por el poder de Dios, que hacía que la nube de la gloria tapara a los niños menores de 5 años, que hacía que no tuviera que pedir ofrendas ni diezmos, sino que cuando él pasaba orando por la gente metía platas en sus bolsillos y había un niño que le recogía todo el dinero y se lo metía entre una maleta que él cargaba. Esa es la unción de la gente íntima. Ese es el mejor discipulado que usted y yo podemos recibir, el ser íntimos de Dios. Ahí es donde crecemos, ahí es donde aprendemos. Los bomberos, ¿se está incendiando esta casa? No, hay un poder, metas. Yo me imagino que entraban o llegaban a la cuadra y sentían ese fuego que los hacían tal vez arrepentirse. Esa es la unción que tiene que haber en nosotros, la unción del discípulo. No podemos decir, imagínense donde William Seymour hubiera dicho, no, es que yo soy negro, no, yo mejor me voy a predicar al África. No, Dios lo quería en Estados Unidos. Obediencia. El discípulo obedece, se queda donde le toque. Me llaman negro, no me cree el poder que Dios ha depositado en mí, pero aquí me quedo.
Y su lugar de oración no era un altar como este, era una caja de cartón donde la armaba y cuando él empezaba a orar, la caja se hundía y la cabeza se le metía entre la caja. Por por el corazón obediente. La gente como no va a ser trasladada de este mundo en algún momento por ser que íntimos, íntimos con el Padre. Dios no está buscando iglesias llenas, Dios está buscando gente íntima. Y Dios algún día va a llenar. Pero lo más importante es que la gente sea llena de los corazón sea lleno de la presencia del Señor.